Buenas amigas y amigos. Sobre la aprobación que está haciendo el Congreso de una ley forestal sin consulta con los pueblos indígenas, conversamos con Javier Janque de Fedepaz, una larga trayectoria de compromiso con los pueblos indígenas y la defensa de los recursos naturales. Bienvenido al programa, Javier. Y cuéntanos en primer lugar cuáles son las observaciones que ha hecho diversas instituciones como la Defensoría, la Coordinadora de Derechos Humanos sobre este tema. Bueno, ciertamente la preocupación que tenemos es que en la práctica la ley forestal y de fauna silvestre no ha cumplido con pasar un proceso de consulta como supuestamente ha mencionado la Comisión Agraria del Congreso, ¿no? Se supone que el convenio 169 de la OIT obliga a que una ley como esta pase por un proceso de consulta, ¿no es cierto? Desde el año 95, pero está suscrito el convenio 169 de la OIT y se establece que cuando haya medidas administrativas, constitucionales que afecten a los pueblos indígenas debe pasar como un previo proceso de consulta. Y es evidente que los pueblos indígenas en el Perú, sobre todo los pueblos indígenas amazónicos, el tema del bosque es un tema fundamental para su vida, ¿no? Es un tema pueblo indígena que le corta su bosque evidentemente va a cambiar sustancialmente, si no cortarle su medio de vida, ¿no? Claro, hay comunidades campesinas también, y también nativas, ¿cierto? Que no han sido partícipes de esta discusión del proyecto, no han podido dar sus aportes a esta discusión en la Comisión Agraria. Ahora, la Comisión Agraria dice que sí, ya se les consultó. Porque sí, hicieron el problema es que la Comisión Agraria planteó una metodología en la cual supuestamente algunos puntos a nivel nacional de algunas organizaciones iban a ser visitadas para hacer audiencias informativas, ¿ya? Conversatorios para informarles sobre el proceso. Con solamente esas visitas a 4 lugares del país, con algunas organizaciones, ¿no?, a las cuales contactaron, ¿no es cierto?, ellos dicen que han cumplido con el proceso de consulta, cuando solamente con la Defensoría del Pueblo les ha criticado y ha planteado públicamente un oficio que se ha hecho público, ¿no es cierto?, que solamente efectivamente se ha cumplido con un mero conversatorio. Ahora esto pasa porque además en el Congreso está el proyecto de ley de consulta que no lo han querido aprobar, ¿no es cierto? ¿No? Porque este proceso de consulta debería estar normado legalmente, ¿no? Bueno, la ley de consulta, ¿no es cierto?, que fue autógrafo, fue aprobada el 19 de mayo, ¿no es cierto? O sea, el Congreso la aprobó, pero Alan García la observó. Y establecía pautas y mecanismos sobre los cuales debía establecerse procesos para este tipo de aprobación de la ley. Lógico, pues, ¿no? Y sin embargo fue absurdamente observada cuando había habido un consenso de su propio partido, del partido aprista, de la bancada aprista en el Congreso, para aprobar esta ley, y ahora vemos las consecuencias de ello. O sea, no hay ley de consulta porque Alan García lo observó y se estancado, y mientras tanto pasan una ley clave sin consulta. Y cada vez que haya una ley de este tipo, de este nivel de magnitud que pueda afectar a los indígenas, vamos a tener que ver un nuevo mecanismo ad hoc para cada caso, ¿no? Y vamos a tener los primos problemas que van a generar lamentablemente posibles conflictos nuevamente en la Amazonía y también en la zona andina, porque no recordemos que no solamente en la Amazonía hay bosque, hay bosque seco, hay páramo y bosque de neblina, que también han generado problemas graves de conflictos con la minería especialmente. No debemos olvidar eso, ¿no es cierto? Y no han sido tampoco tomados en cuenta las comunidades andinas para estos procesos. Ahora, si se aprueba el proyecto de ley, en la práctica lo que puede pasar es que el gobierno otorgue unas concesiones forestales en territorio indígena no titulado, y las poblaciones indígenas no son consultadas y simplemente aprovechan el bosque y las poblaciones indígenas nuevamente pagan pato. Claro, es uno de los grandes problemas que existe en la ley, ¿no?, en este proyecto de ley que está siendo aprobado en el Congreso. Porque el mismo proyecto de ley debería incluir un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas cuando se trata del bosque donde ellos viven. Y debería haber un paso previo, que es culminar la titulación de las comunidades nativas que están en la selva, que un gran porcentaje, mayoritario inclusive yo diría en la selva, ¿no es cierto?, no está todavía titulada. ¿Cómo se puede otorgar, ¿no es cierto?, concesiones, ¿no?, en zonas que no están tituladas? No se les toma en cuenta, en ese sentido entonces no va a haber nunca consulta frente a ellos, y van a ser graves las consecuencias para los pueblos que ya están siendo afectados, ya están en proceso de desaparición, ¿no es cierto?, y finalmente van a poder lamentablemente terminar desarraigados de su cultura, de su futuro, de su desarrollo. Una nueva caldo de cultivo para nuevos conflictos como los que lamentablemente en el Perú ya han cobrado muchas vidas, ¿no? No queremos recordarlo de Bagua, pero ya es un hecho que situaciones como esa podrían repetirse producto de esta lamentable decisión. De hecho, el conflicto de Bagua fue por la ley forestal que terminó siendo derogada en su momento, ¿no es cierto? Esta ley es el reemplazo de la ley que luego del Baguazo fue derogada por el reclamo de los pueblos indígenas, ¿no? Y recordar también que de Bagua nacen 4 mesas de trabajo. La mesa 2 es la que trabajó el proceso para la ley forestal. Hubo un acuerdo, hubo consensos.
Y sobre esos consensos no ha habido ningún interés de comprometerse y responder de respetarlos, de acuerdo a lo que habían acordado, tal como ha pasado con la ley de consulta en la mesa número 3. Igual, hubo acuerdos, hubo avances, hubo consensos y no ha habido ningún respeto a ese proceso, lo cual lleva también a ver que no hay ninguna voluntad de respetar a los pueblos indígenas y no hay ninguna también voluntad de seguir adelante apoyando un desarrollo que ellos necesitan para mejorar hacia el futuro. Bueno, muchas gracias Javier, muchas gracias amigos. Una coyuntura crítica nuevamente para los pueblos indígenas que una vez más no han sido consultados en un tema fundamental para sus vidas. Gracias por su atención.